Hola, bien, en esta lección vamos a seguir estudiando algunos componentes de transformación de la tarea Dataflow Task o tarea flujo de datos. Ya hemos hablado de esta tarea. Esta tarea nos permite conectarnos a fuentes de datos, orígenes, procesar los registros que son leídos de estas fuentes de datos a través de componentes de transformación y transportar, una vez transformados estos registros, a áreas de destino específicas para el usuario, ¿no? Entonces vamos a continuar estudiando esta tarea. Posteriormente, en clase más adelante, estudiaremos las demás tareas que nos ofrece la interfaz de Integration Service. Jalamos la tarea. Vamos a recordamos que podemos modificar la descripción de la tarea, ¿no? Ejemplos, lección 5. Se puede modificar el nombre de la tarea de acuerdo a elección del usuario. Para poder diseñar esta tarea, nosotros le damos doble clic, el sistema nos manda a la segunda área de diseño, que es el área de Data Flow. Y acá podemos ver la tarea que estamos diseñando. Entonces el primer elemento que vamos a configurar, que vamos a configurar es el origen de datos. En este caso vamos a seguir trabajando con un origen que está referido a una tabla en una base de datos SQL. Por eso jalamos el componente OLDB source. Okay. Específicamente vamos a trabajar para los ejercicios que vamos a hacer pues con esta tabla, que es la que se encuentra en el área, en la base de datos Adventure Works, que tiene como nombre Human Resource Department. ¿Okay? Y este es el contenido. Entonces nos vamos a conectar a esa fuente de datos origen aquí a través de la tabla, perdón, de la base de datos Adventure Works. Podemos hacer un nuevo y referenciar esa base de datos de Adventure Works. Ok. Después elegimos el modo de acceso a las tablas que están contenidas en la base de datos. En este caso va a ser a través de tablas. Vamos a elegir la tabla correspondiente con la que vamos a trabajar, que es esta, Human Resource Department. Le damos OK. No, verificamos las columnas con las que queremos trabajar. En realidad son muy pocas columnas, entonces vamos a trabajar con todas. Y damos OK. Y ya tenemos la conexión a esta fuente de datos origen. Bien, lo primero que el primer componente de transformación que vamos a estudiar es el componente de caché. Ok, ¿qué es lo que hace un caché? Caché es una área temporal que almacena registros de una fuente de datos para poder ser utilizados en distintos procesos dentro de las cadenas de integración de un proyecto. Yo puedo tener un caché, es decir, un área temporal de datos, para hacer comparaciones o búsquedas de registros que están contenidos en esa área temporal de datos en distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, si armo un área temporal de datos con mi maestro de productos, yo después puedo, en procesos que tienen que ver con ventas al detalle, ir a buscar campos de mi área temporal de caché que almacena información de mi tabla de productos. Lo mismo puedo hacer para si quiero llevar a cabo un proceso de análisis con mis compras por producto. Eso lo veremos más adelante. En tanto, vamos a ver simplemente cómo se trabaja en la parte básica este componente de transformación, y después veremos un ejemplo en donde se vea más adelante su uso una vez que hayamos estudiado las transformaciones que tenemos programadas para esta clase. Bien, para poder configurar este componente de caché, la conecto al componente fuente de datos origen
configuro el componente de caché? Primero, tengo que definir el administrador de conexión, en este caso para un área temporal de caché. Creo uno nuevo, le pongo un nombre, por ejemplo, puede ser caché test, le pongo una descripción. Acá, si yo tengo el propósito de hacer un backup y utilizar posteriormente esta área temporal de datos en otros procesos, pues tengo la necesidad de utilizar el archivo caché y grabarlo en un área de mi servidor, del disco de mi servidor. Entonces activo este flag, le indico al sistema en qué área de mi servidor voy a tener grabado mi área temporal de caché. Específico va a ser en esta área. Le doy el mismo nombre que tiene el administrador de caché. En este caso le estoy dando este nombre, que es exactamente el mismo nombre del administrador de caché. La extensión con la que va a ser grabada va a ser la extensión CAW y lo grabo, ¿no? Tengo que adicionalmente, cuando defino un área temporal de caché, especificar un campo, por lo menos un campo, ¿no? Dentro del área que va a trabajar como posición de índice. En este caso yo voy a utilizar el department ID, que va a ser mi posición de índice. Ok, y le doy ok. Listo, mapeo. Esto me indica que la tabla que yo estoy leyendo, que es de departamentos, Human Resource Department, está generando un archivo, un área temporal de caché con estos campos. Estas son relaciones, venido casi, y le doy OK. Y el caché queda grabado. O sea, queda creado y queda grabado. Cuando yo ejecuto cuando yo ejecuto el proceso, entonces el sistema lee los registros de la fuente de datos de origen y lo graba en un área temporal de datos caché. ¿Cómo verifico que esto ha sido llevado a cabo? Me voy al área del directorio, al área del servidor donde he grabado mi archivo temporal de caché y lo encuentro. ¿Qué es este? Seguramente yo le di como nombre, a ver, le di como nombre SH, cachetes Go. Acá lo tengo. Ha sido grabado correctamente. Entonces ustedes también lo pueden verificar de que esté grabado. Se ha grabado con fecha 30 de enero porque seguro mi sistema está con esa fecha. Pero bien, ustedes lo van a tener grabado con la fecha del día. Es el primer componente de transformación que se piensa estudiar. Ahora, vamos a estudiar un segundo componente. Eliminamos este componente de transformación de caché. Vamos a estudiar otro componente de transformación que tiene que ver con procesos de transformación de los contenidos de campo. Carácter, básicamente, ¿de qué tipo carácter? Como menciona aquí. A ver. Bien, este componente de transformación se llama character map o mapa de caracteres. ¿Qué es lo que hace? Aplica operaciones de string, operaciones de carácter a campos de datos de tipo carácter, ¿no? Entonces, supongamos que yo siempre me conecto a mi base de datos de Department, esta base de datos que hemos hablado acá de Human Resource Department, y yo necesito que, por ejemplo, el nombre de mis departamentos, este de aquí, queden transformados en caracteres mayúsculos, en todos los casos, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver,
los nombres de departamentos están en minúsculas. Yo lo quiero llevar a mayúsculas todo. ¿Qué hago? Utilizo la transformación Character Map. Entonces, primero conecto el componente de fuente de datos de origen a mi componente de transformación Character Map. El sistema me muestra los campos que vienen de entrada de mi tabla. Human Resource Department, ¿no? Todos estos campos. Y bueno, yo puedo elegir aquel campo con el que deseo trabajar. En este campo había mencionado que quiero transformar los nombres de los departamentos a mayúsculas. Entonces lo selecciono, el sistema lo carga en la interfase, indico que voy a crear una nueva columna, sí, una nueva columna para no chancar el valor de la columna que viene precargado, y le indico aquí, fíjense, el tipo de operación que quiero llevar a cabo sobre ese campo. En este caso con los que vamos a trabajar, porque son lo más entendible para nosotros, son estas dos funciones, ¿no? Uppercase y lowercase, o sea, transformación a minúscula y transformación a mayúscula. El resto lo vamos a dejar de lado porque no van a ser fácilmente entendidos por nosotros. En el caso específico del proceso que quiero hacer, quiero llevar todos los nombres de departamento a mayúsculas. Selecciono uppercase, le doy OK, y este es el nombre, ¿no?, del campo que va a recepcionar los nuevos valores. Entonces le pongo name y acá le pongo mayúscula. Así va a salir. Le doy OK y ya está configurada la transformación. Y por último, para verificar los resultados, esto lo traslado o lo descargo en un archivo Excel. Este archivo Excel va a ser nuevo, lo voy a cargar en un área del disco, siempre en mi directorio X. Lo voy a poner mayúsculas o depart mayúscula, así lo voy a poner, lo grabo, le doy los otros parámetros, indico que la primera fila tiene los nombres de columna, le doy OK, mapeo indico que pues voy a accesar este libro de Excel a través de hojas, en este caso se llaman tablas, y creo la nueva tabla porque es un archivo completamente nuevo. Entonces acá yo voy a cambiar el nombre de la hoja, departamento mayúscula, un nombre más apropiado para la hoja que estoy creando y que va a tener estos campos, ¿no?, el departamento, el nombre, el name, ¿no?, el group name, modify date, y finalmente este último campo que está siendo creado debido a mi transformación, que es el name mayúscula, que es long test. OK, el sistema crea la hoja o la tabla, como quieren llamarlo, la asigno, mapeo. Acá tenemos todos el mapping, ¿no? Estos son los campos de la hoja en Excel donde van a ser grabados, y estos son los campos que estoy leyendo de mi tabla, ¿no?, de Human Resource Department. Le doy OK y listo. Ejecuto la cadena de integración. El sistema procesa los 16 departamentos. Detengo la ejecución del debug. Abro la hoja en Excel que ha sido creada y que se le ha colocado como nombre de part mayúscula. Le doy abrir y tenemos aquí la transformación hecha, ¿no? Los nombres de los departamentos en minúscula, los nombres de departamentos en mayúscula. Esa es la transformación Character Map. Bien, vamos a ver una tercera transformación que es Data Conversion. Vamos a eliminar esto.
Ok. Fíjense, ¿qué cosa es el Data Conversion? Data Conversion es un componente que permite modificar el formato de los datos que están siendo leídos. De esta manera yo puedo, por ejemplo, un dato que tiene un formato específico de tipo numérico, de repente lo puedo llevar a un formato de tipo string, un formato de tipo string de longitud corta, la puedo llevar a un formato de string en longitud larga, etcétera. Vamos a ver cómo se trabaja. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo porque después veremos los ejemplos más complicados. Supónganse que este mismo archivo de Human Resource Department que tiene este diseño, ¿no? Fíjense que este diseño muestra que el código del departamento, el Department ID, está definido como un entero de longitud corta, ¿no? Small int. Si nosotros esto lo vamos a cambiar, vamos a convertir al formato de string con una transformación que les acabo de mencionar, que es la transformación Data Conversion. Vamos a ver cómo se hace. Nosotros, una vez que nos hemos conectado a la fuente de datos origen, que es este Human Resource Department, ¿no? Arrastramos el componente de transformación Data Conversion, conectamos ambos componentes y luego configuramos el componente de conversión de datos. A mí me interesa convertir únicamente los códigos del departamento, es decir, este campo. Entonces lo selecciono, inmediatamente aparece en la interfaz inferior, me indica que el campo que voy a convertir es el Department ID. Esto va a crear un nuevo campo que va a tener este nombre, lo vamos a cambiar y le vamos a poner Department ID Convert, ¿no? Para que sea identificable este nuevo campo que está siendo creado. Ahora, por default, el campo Department ID viene con este formato, to by signed integer, o sea, es un entero de 2 bytes con signo. Entonces yo lo voy a cambiar este entero al formato vamos a ver, Unicode string. Unicode string, lo voy a ver aquí, Unicode string, lo voy a llevar a un formato string, ¿no? De 50 y listo, es lo único que voy a tener. Le doy OK, el sistema lo carga, o sea, termina de procesar la configuración. Ahora, para verificar esta transformación, esto lo vamos a ver reflejado en un archivo Excel, ¿no? Lo vamos a descargar los resultados de un archivo Excel. Cargo el componente de destino Excel, lo conecto este componente con el componente de conversión de datos, configuro el componente de destino, indico que el administrador de conexiones va a ser uno nuevo, que va a apuntar a un archivo que está en el área del servidor, siempre en mi disco, perdón, en la carpeta X, y acá le voy a poner conversión de datos como nombre del libro que va a ser creado. Configuro los otros parámetros que ya lo conocen ustedes, le doy OK, le indico que el modo de acceso va a ser a través de las hojas o tablas, en este caso como he descrito, y creo la nueva hoja que va a ser la que va a tener los campos que estoy procesando. En este caso, ¿cuáles son esos campos? Van a ser los que son leídos, ¿no? De mi campo, de mi tabla Human Resource Department, que son estos de aquí, y después el último campo que es convertido, ¿no? Que es el Department ID Convert, tiene ese nombre que le pusimos, pero que ahora en vez de ser fíjense aquí short, que inicialmente como viene,
ahora va a ser long test, ¿no? Que es el nuevo formato que estoy asignado. El sistema crea la hoja, la asigno, mapeo, verifico que todos los campos que he leído y que provienen de mi tabla Human Resource Department tengan correspondencia con los campos de salida de Excel, y le doy OK. Entonces cuando proceso la cadena de integración, el sistema convierte los campos de código de departamento al nuevo formato. Termina el proceso, verifico, voy a verificar esa conversión, esa transformación que fue cargada en la hoja de Excel conversión de datos. Abro esa hoja y acá lo tengo. Fíjense cómo está, cómo vienen los formatos cargados. Este es el formato original. OK, viene así alineado, y este es el formato reconvertido, ¿no? Que viene en, mientras este es numérico, este viene reconvertido a string, y ustedes lo pueden ver. OK, bien, esta es la tercera transformación que vamos a ver. Seguiremos viendo otras transformaciones. Vamos a ver ahora un nuevo componente de transformación, que es el lookup o búsqueda. Bien, vamos a trabajar siempre con nuestra tarea de flujo de datos, el data flow task, ¿no? Lo que vamos a hacer es, un poco utilizando los componentes de transformación que ya hemos venido estudiando durante las lecciones, es utilizarlo para poder llevar a cabo un ejemplo gráfico de cómo trabaja este componente lookup. OK, bien, entonces un segundo, vamos a eliminar estos administradores de conexión que están aquí para que no generen confusión. OK, la idea es la siguiente. Nosotros vamos de nuestra base de datos de Adventure Words, vamos a trabajar con dos tablas. Estas tablas son la de información de vendedores, que es el salesperson, que tiene este diseño. OK, vamos a sacar un segundo. Este es la tabla de vendedores, y vamos a trabajar con la tabla de Sales Order Header, que es esta de aquí, que son las ventas, la cabecera de órdenes de venta, de modo que podamos relacionar, digamos, las ventas efectuadas por cada vendedor con su maestro, con el maestro de vendedores. OK, como ustedes pueden ver, en el maestro de vendedores se tiene información importante de ventas anuales, ventas del último año y la cuota de ventas que deben ser llevados a cabo por cada vendedor. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis comparativo para ver de qué manera se están cumpliendo esas previsiones a través del archivo de órdenes de venta. Esto lo vamos a hacer utilizando el componente de transformación lookup, que nos va a permitir ubicar por cada vendedor su correlato dentro del archivo maestro de vendedores. Veamos cómo hacerlo. OK, creamos la tarea de flujo de datos, una primera tarea. OK, vamos a conectarnos a la fuente de datos origen, que en este caso es vamos a conectarnos, conexión a la base
de datos de vendedores. Perdón, en este caso es conexión a la base de datos de ventas, orden de venta. Y bueno, nos conectamos a esa base de datos. En este caso, creamos un nuevo administrador de conexión para la base de datos de Venture Works. Accesamos a través de las tablas a la tabla de ventas, Sales Order Header. Después, pues básicamente vamos a aquí discriminar la información que no nos interesa analizar. Solo vamos a comparar las ventas totales por vendedor. Entonces, fíjense, nosotros vamos a quitar información de impuestos, de comentarios, de fechas que no nos interesan. Toda esta información no la vamos a utilizar, ¿no? De embarques, de facturación, de territorios. Este campo, por ejemplo, de vendedor, Salesperson ID, es el que nos interesa, entonces lo vamos a preservar. Vamos a quitar los otros. Información que en realidad no la vamos a utilizar. Todo esto no lo utilizamos. Al final, como ven, solamente nos quedamos para nuestro análisis, para el análisis de la performance de los vendedores con el código del vendedor y la venta efectuada. Ok. Luego le damos OK y ya tenemos nuestra conexión. Ahora esta conexión evidentemente está disgregada por órdenes. Entonces yo tengo que totalizar para cada vendedor cuál ha sido el acumulado de ventas que tiene. Quiero decir que si nosotros reparamos en cómo viene configurado, diseñado este archivo de órdenes de venta, estas son ventas no en función de los vendedores, sino en función de las órdenes. Cada vendedor va a tener seguramente uno o más órdenes de ventas asignadas a él. Tenemos que agregarlas o totalizar los importes de venta por cada vendedor. Eso lo vamos a hacer a través de nuestra transformación de agregación. Vamos a utilizar esta que ya habíamos hablado anteriormente en clases anteriores. Entonces vamos a usar la agregación para hacer esas sumas o totalizaciones. Conectamos el componente anterior con el componente de agregación, la transformación de agregación, la configuramos, indicamos de que el campo de vendedor va a ser agrupado, mientras que el campo de ventas, total venta, va a ser totalizado o sumado, acumulado. Y damos OK. Y ya tenemos configurada la transformación de agregación. Esta sería ventas por vendedor. OK. Una vez hecho eso, tenemos que utilizar ahora sí pues la transformación que necesita, perdón, la transformación de búsqueda que necesitamos. Esta transformación de lookup lo que hace es buscar en áreas de datos registros en función de unas claves que nosotros especificamos. Vamos a ver cómo se hace. Unimos el componente anterior con la transformación de lookup, entramos a configurarla. La primera área de la interfase nos muestra información general de los parámetros que tenemos que configurar. Ahora, acá hay dos tipos de búsqueda. Las búsquedas que hacen los lookup se pueden hacer a través de archivos temporales de caché que son almacenados en algún momento del proceso de integración de datos, o pueden ser no a través de áreas temporales, sino a través de directamente accesar a fuentes de datos de tipo OLDB, como están aquí. Si yo utilizo búsquedas hacia áreas caché, tanto completa como parcial, tendría que usar un administrador de conexión de tipo caché. Si no voy a utilizarla, quiere decir que no estoy buscando en áreas de tipo caché,
Entonces yo tengo que ir a utilizar un administrador de conexión de tipo LDB. Fíjense, nosotros estamos leyendo la base de datos de ventas, order header. Esto nos indica dónde vamos a hacer la búsqueda. ¿Y en dónde vamos a hacer la búsqueda? Como habíamos mencionado, nosotros vamos a ir a buscar al maestro de vendedores, que es este salesperson. Este maestro de vendedores, nosotros vamos a buscar cada registro que estamos leyendo. Entonces, si como vamos a ir a buscar ese maestro de vendedores a través de este administrador de conexión, no vamos a tener que crear este administrador de conexión porque hasta el momento no lo hemos creado. Acá hay una cosa importante. Nosotros tenemos que especificar cómo se van a manejar, administrar las filas que no tienen en el proceso de búsqueda ningún correlato, es decir, que no tienen un match. Entonces nosotros vamos a utilizar básicamente la opción de redireccionarlas a un área de registro separada de no match. Lo seleccionamos en el área de conexión, en esta área de connection. Acá tenemos que definir el administrador de conexión, este que estábamos mencionando. Necesitamos un administrador de conexión que nos conecte a esta base, de al maestro de vendedores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos vamos a utilizar siempre la conexión a Adventure World y acá seleccionamos la tabla. La tabla sería el maestro de vendedores. Lo tenemos aquí. Ok, ya lo tenemos. Podemos hacer una consulta a través de un query, pero vamos a conectarnos a través de la tabla de vendedores, salesperson. Verificamos las columnas. Fíjense, estas son las que provienen, estos dos campos son los que provienen de las órdenes de ventas, el sales order header. Nosotros habíamos discriminado solamente que íbamos a trabajar con estos dos campos. De acá, estas son las que provienen del maestro de vendedores. Hay algunos campos que con los que no vamos a trabajar, ¿no? Eso lo veremos. Pero para hacer el lookup, nosotros tenemos que ubicar el salesperson ID en el archivo maestro de vendedores, que es este de acá. Ok, con esta relación nosotros estamos indicando de que los datos que se leen de aquí, que es el sales order header, el vendedor que se lee, tiene que ser ubicado en el salesperson, el maestro de vendedores, a través del campo salesperson ID. Ahora, ¿qué información una vez que ha sido ubicado vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cuota de ventas, la venta anual, la venta del último año. Estos tres campos son los que vamos a utilizar para nuestro análisis. El resto de campos no nos interesa. Listo, una vez hemos hecho esa configuración, le damos OK y ya esto está configurado. Lo último que deberíamos hacer es transferir estos registros que estamos ubicando en un archivo destino, un área de destino. Esa área de destino, digamos, en este caso será un área de Excel. La vamos a vincular aquí con la transformación de búsqueda. El sistema nos va a decir cuál área es la que voy a trabajar y voy a descargar en mi área de destino de Excel. Yo indico que son la área que corresponde a los registros que han tenido convalidación, que han tenido match.
Le doy OK. Y puedo también tener otra área de descarga de destino para manejar aquellos registros que no han tenido un matching. Fíjense que acá aparece por default, ¿no? Les quería mencionar aquí que ahora tenemos que configurar cada uno de estos componentes de destino. Entonces yo configuro el primero, creo un nuevo administrador de conexión, ubico en mi servidor cuál va a ser el área que va a recepcionar los valores, los registros que están siendo transformados. Yo le digo que esto va a ser análisis, por ejemplo, de vendedores. Ese va a ser el nombre del libro. En Microsoft Excel 97, y donde la primera fila tiene el nombre de las columnas, le doy OK, avanzar. Visto que este es un libro nuevo, tengo que crear las tablas o las hojas completamente, le doy New. Fíjense que el sistema aquí me va a crear una hoja que va a tomar este nombre. Yo le voy a poner vendedores, puede ser encontrados, ¿no? Vendedores match. Y aquí va a tener estos campos: el vendedor, la venta realizada por el vendedor, que viene del archivo order header, y estos tres campos de aquí que corresponden al maestro de vendedores: la cuota, la venta del año y la venta del último año. Entonces esto va a ser el contenido de mi hoja que está siendo creada. La crea el sistema, la selecciono, verifico los campos que se descarguen completamente y correctamente a mi área de Excel, y estos son los que provienen del lookup que yo ya he construido, y le doy OK. Configuro la otra área de destino de Excel. Esto es de los no match. Fíjense, como es una tabla, como es una hoja que es nueva, también la debo crear. Al crearla, debido a que estos son los vendedores que no han hecho matching, vamos a poner así: vendedores no match. Acá, al no hacer match, simplemente voy a tener los datos que provienen de mi archivo de órdenes de venta, porque no han encontrado un matching con el maestro de vendedores. Al no encontrarlo, solamente tengo la información del el archivo de órdenes de venta, que es el vendedor y el total vendido. Le doy OK. El sistema crea la hoja o la tabla, selecciono, verifico el mapeo que esté correcto, le doy OK y el proceso ha terminado. Y este es mi, digamos, mi cadena de integración. La ejecuto, el sistema procesa la tarea, procesa todos los registros, la termina, convierte la tarea en verde. Vamos al área de componentes de flujo de datos y acá tenemos los resultados. Fíjense, 31.465 registros de órdenes de venta. Se tienen 18 vendedores procesados, pues son 18 vendedores que han sido subtotalizados. 17 se han encontrado, van al área de vendedores encontrados, y uno no se ha encontrado, que van al área de vendedores no encontrados. Termino el proceso, verifico en el sistema, verifico en el servidor ese registro, ese archivo que le hemos dado como nombre análisis de vendedores. Tengo aquí en un área que es la de vendedores match, la podemos ver abajo, vendedores match. Estos son los vendedores y estos son este es su performance: las ventas acumuladas hasta el momento, la cuota de ventas asignada, la venta estimada del año que debe realizar el vendedor y la venta del último año que llevó a cabo el vendedor. En el área de no match se tienen simplemente a los vendedores que no fueron ubicados, que son esos vendedores que están en blanco o que son nulos y no se ubican evidentemente en el área de maestro de vendedores.
En total, todos los vendedores que no están asignados han hecho este volumen de ventas de 32 millones. Bien, muchas gracias, eso es todo.